Bueno, pues muy buenas noches. Seré su asesor durante el presente curso. Soy el licenciado Juan Fernando Cervantes Segura, licenciado en Psicología Organizacional, máster en Educación. En cuanto a desarrollo organizacional, la práctica que tengo es aproximadamente un año trabajando en un consultorio organizacional, es decir, haciendo diagnósticos de necesidades de capacitación, brindando capacitación, haciendo análisis de clima laboral y trabajándolos en las empresas, que en sí es la base del desarrollo organizacional. Esta materia es básica para toda persona que quiera trabajar tanto en el Departamento de Recursos Humanos como en cualquier aspecto administrativo. Lo que suele ofertarse mucho esta, inclusive como maestría para licenciados en administración, para licenciados en psicología organizacional, contadores incluso, abogados o cualquier persona que esté relacionada con la gerencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo organizacional, si tuviéramos que hacer una definición muy sencilla, sería generar, bueno, proceso de cambio en el que se ven involucradas todas las empresas para mejorar. Lógicamente no se hace solo uno como consultor, sino que es el consultor trabajando de la mano con la alta gerencia. El desarrollo organizacional es uno de los pocos procesos que se da en cascada. Comienzas a trabajar con el gerente, después trabajas con subgerente, coordinador, supervisores, para llegar al nivel operativo, que son el grueso de las empresas. Bueno, cualquier duda que les surja durante la presentación, no duden en contactarme, ya sea por los foros que están en la plataforma, o bien a mi correo electrónico, que con mucho gusto les estaré contestando en máximo 48 horas. Ahora, sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Ahora, desarrollo organizacional. Comencemos trabajando con qué es el desarrollo organizacional. Les comentaba un poco ya de esta definición. Es un esfuerzo planeado de la organización que comienza con la alta gerencia para aumentar la eficiencia y la salud de la organización a través de intervenciones planeadas de los procesos organizacionales. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa tiene que darse cuenta de que necesita crecer. La empresa, para poder trabajar con esta parte, para poder verdaderamente incluir lo que es el desarrollo organizacional dentro de sus áreas o dentro del trabajo, lo primero que tienen que hacer es darse cuenta de que tienen un problema o simplemente de que quieren crecer. Desde hace algunos años se vienen trabajando mucho las certificaciones internacionales. Este es el principal motivo por el que llaman a consultores aquí. Probablemente no estemos llegando a las empresas por la causa principal o por la causa por la que deberíamos de estar ahí. Pero lo importante es que ya estás ahí como un consultor, ya estás ahí como un agente de cambio, entonces hay que empezar a trabajar con el desarrollo organizacional. Si nos fijamos en una definición un poco más elemental, que sería ¿qué es desarrollo? Pues desarrollo es crecimiento. ¿Y qué es organizacional? Pues es la empresa en la que estamos trabajando. Entonces podremos decir que el desarrollo organizacional es el crecimiento de la empresa. ¿Crecimiento por medio de qué? Pues por medio de diferentes intervenciones. Ese es el nombre que nosotros le damos a la capacitación, que le damos a los análisis de clima laboral, a las descripciones de puesto, a los perfiles de puesto, o a cualquier otra herramienta que utilicemos nosotros para ayudar a crecer. Inclusive la filosofía empresarial, que son la misión, visión, valores, los análisis FODA, o muchas otras herramientas que podemos utilizar para crecer dentro de las empresas. Lo importante aquí pues es que la alta gerencia esté de acuerdo para que la cascada, bueno, el aprendizaje en cascada se vaya dando. ¿Por qué no se hace al revés? ¿Por qué no comienza a trabajarse con los operativos para después con los supervisores, coordinadores? Si nosotros trabajamos, imaginemos esta situación, desarrollo organizacional, empezamos a trabajar el liderazgo en los supervisores. Y resulta que empezamos a formar líderes democráticos, líderes participativos, líderes que empiezan poco a poco a dejar los grupos y empezar a crear equipos de alto rendimiento, equipos de alto impacto. Pero estos supervisores, cuando entregan al coordinador lo que están haciendo, el coordinador los frena de golpe y les dice, no, ¿sabes qué? Si estuvimos trabajando durante tantos años con la manera tradicional, pues ¿por qué lo van a cambiar ustedes? ¿Por qué una persona que es el consultor va a generar estos cambios dentro de la empresa? A eso nosotros le llamamos resistencia al cambio. Y para disminuir la resistencia desde que acabamos de llegar a la organización, lo primero que tenemos que hacer es esto,
es esta parte de comenzar a trabajar en cascada, comenzar a trabajar desde la alta gerencia hacia abajo en el organigrama. Ahora que ya sabemos que el desarrollo organizacional es un proceso de cambio, podemos comenzar a hablar sobre el origen del desarrollo organizacional. Existen muchos teóricos, existen varias ideas sobre el origen del desarrollo organizacional, mas sin embargo, lo básico son estos tres: Elton Mayo, Kurt Lewin y Douglas McGregor. Elton Mayo, desde 1924, nos tuvo una sencilla pero valiosísima idea. Las personas rinden en su trabajo cuando están satisfechas y si piensan que la gerencia se interesa por ellos. Perdón, una disculpa. Ahora, esta idea, así de sencilla como la podemos ver, es de una vital importancia. ¿Por qué? Porque el desarrollo organizacional se basa en el crecimiento de los trabajadores. Si nosotros somos capaces de hacer que nuestros trabajadores crezcan, que nuestros trabajadores se conviertan, o como lo llamamos en las empresas, que se pongan la camiseta, en ese momento la empresa automáticamente va a empezar a crecer, va a empezar a generar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la empresa? La empresa es la suma del esfuerzo de cada trabajador. El problema actual, y bueno, el problema que ha existido prácticamente desde siempre, es que a los trabajadores se les veía como un número, como algo más. Inclusive algunos patrones, algunos dueños de organizaciones, especialmente pymes, les hablo, pues, vivo en una ciudad donde hay muchas pequeñas y medianas empresas, y que es donde he trabajado este año de consultor. Ven a los trabajadores como una carga, o sea, llega el día de pago y casi quisieran estirar el dinero más para no pagarles un dinero que ya se ganaron, un dinero, bueno, un sueldo que se merecen y que no solamente es lo que están ganando de ellos, sino lo que están dando a ganar a la organización y ellos no lo quieren ver. Entonces, desde esta primera idea de Elton Mayo en 1924, donde los trabajadores rinden más cuando están más satisfechos, es donde parte el desarrollo organizacional. Después, Kurt Lewin nos habla de que los grupos en donde se busca entenderse a sí mismo, donde se busca ser sensible, donde se busca escuchar, comunicar, entender y diagnosticar los procesos de grupo, estos grupos eran mucho más productivos. Ya no nos quedábamos nada más con ver a las personas como algo satisfecho, como personas satisfechas, como nos lo mencionaba Elton Mayo, sino que Kurt Lewin busca ir más allá. Kurt Lewin nos habla ahora no solamente de que les paguemos bien, que es lo que los mantendría satisfechos, sino de que establezcamos buenos canales de comunicación, de que simple y sencillamente los hagamos sentir parte de la empresa en la que ellos pertenecen. Lamentablemente en las empresas se trabaja mucho por secciones o por tareas. Tú lo único que haces es apretar un tornillo durante todo el día, ya llevas 10 años aquí en la organización. Entonces imagínense el aburrimiento, imagínense la campana del aprendizaje, la campana de Gauss que ya tenemos, pues en dónde vamos, en la decadencia, por lo mismo de que ya todo lo hacemos, pues ahora sí que por rutina, ya ni siquiera nos concentramos en lo que estamos haciendo. Kurt Lewin nos dice que no, nos dice que escuchemos a los trabajadores, que nos comuniquemos con ellos, que diagnostiquemos sus problemas y sobre todo que los ayudemos a que se entiendan y que los entendamos como organización. Después de Kurt Lewin sale otro autor muy famoso, Douglas McGregor, en 1957. Él nos habla de dos tipos de trabajadores, los trabajadores X y los trabajadores Y. ¿Quiénes son los trabajadores X? Son aquellos trabajadores que van por su sueldo. No les importa más, no les importa crecer, no les importa esforzarse, no les importa sobresalir dentro de la empresa, no quieren crecimiento, simple y sencillamente ellos van a trabajar por su sueldo. Lamentablemente tenemos muchos de estos trabajadores en la actualidad. Veamos, echemos un vistazo a las empresas o inclusive nosotros en algunos momentos cuestionémonos, ¿hemos sido trabajadores X? ¿Hemos ido a trabajar nada más porque me pagan? ¿O de verdad quiero dar algo más? ¿O de verdad quiero ser un trabajador Y? Un trabajador que se esfuerza, un trabajador que se motiva y que motiva a los que lo rodean para crecer. La pregunta se queda al aire. ¿En cuál de las dos escalas estoy yo? ¿El X o el Y? ¿Trabajo solo por el sueldo o busco algo más? Busco crecimiento, busco esta parte de la autorrealización por medio de mi trabajo. Y pues ellos son los trabajadores Y. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veamos cuál es la importancia del desarrollo organizacional.
Primero que nada, aumenta la eficacia y yo les puedo decir aquí que también la eficiencia de los trabajadores por medio de los análisis que nosotros realizamos en las empresas. ¿Por qué? ¿Qué es la eficacia primero que nada? Una persona eficaz es alguien que hace lo que tiene que hacer. Simple y sencillo como eso. Sé eficaz, trabaja al máximo. Aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que los trabajadores hagan lo que tienen que hacer. Hagan para lo que fueron contratados. ¿Es difícil? Sí. Muchos trabajadores no van a la empresa a trabajar, que es lo que nosotros decimos, pero ¿cómo? O sea, se le está pagando por pespuntar, entonces ¿por qué no está sentado en su máquina pespuntando, sino que está parado allá platicando no sé con quién? No lo sabemos. O más bien tenemos que investigarlo por medio de un análisis de clima laboral, que vamos a verlo en esta presentación un poco más adelante. Ustedes en la licenciatura lo van a ver una pequeña pasadita en esta materia de desarrollo organizacional y después llevarán otra que se llama consultoría organizacional, en donde se hablará un poco más a profundidad en este aspecto que es muy importante, porque es la aplicación ya de toda esta parte. Después, ya logramos aumentar la eficacia, es decir, los trabajadores ya saben lo que tienen que hacer y están motivados como para hacerlo. Otra de las razones, otra de las características que le dan importancia al desarrollo organizacional, pues es la mejora de las relaciones interpersonales. Hablábamos en la diapositiva anterior que un trabajador satisfecho es un trabajador productivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente mejorar las relaciones interpersonales. Una persona que se la lleva bien con sus compañeros de trabajo es una persona que le gusta ir a trabajar. Es una persona que va a seguir ahí, que va a seguir dando de sí, que va a seguir explotándose a sí mismo para crecer. Otra de las maneras en las que nosotros podemos apoyar y que va muy de la mano con las relaciones interpersonales es el trabajo colaborativo. Trabajar en equipo nos cuesta mucho trabajo. No sé si alguien ha visto ese video de los cangrejos mexicanos o se sabe esa anécdota de los cangrejos mexicanos y los cangrejos japoneses. Que la cubeta de los cangrejos japoneses estaba cerrada porque si no entre todos se ayudaban a salir y la de los cangrejos mexicanos estaba abierta. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que una persona va subiendo y la jalamos, en vez de trabajar en equipo para subir todos como institución. Vemos que mi compañero que estuvo pastuntando junto a mí 10 años, lo ponen de supervisor y me pongo celoso y en vez de ayudarlo trato de hacer que caiga. Digo, ¿por qué? ¿Por qué él sí crece y yo no? En vez de decir, bueno, vamos a crecer juntos. Esto es algo que debemos de cambiar, es parte de la cultura del mexicano, pero pues es algo que se puede modificar y que se debe modificar. Y nosotros, como estudiantes de esta área, pues es uno de nuestros retos. Alguien que quiera dedicarse al desarrollo organizacional tiene que saber trabajar colaborativamente para enseñar a trabajar en equipo a las empresas a las que vayamos. Por último, y siendo creo que el más importante, o bueno, podríamos decir un poco más importante que los otros, está la adaptación de la empresa a la realidad actual. También hay muchas anécdotas como esto, pero imagínense. Una mujer que pone su pequeña empresa, su pyme, y que se dedica a vender vestidos para niñas. Hace 20 años, el hacer vestiditos era lo mejor que podía haber hecho, porque todas las niñas todavía hace 20 años se les ponían vestidos. Mas, sin embargo, en este momento, si nos ajustamos a la realidad, muchas niñas ya no usan vestidos, sino que ahora esta pequeña empresa tiene que irse adaptando al cambio. Tiene que empezar a decir, bueno, los vestidos son buenos, pero ya no se venden tanto como antes, entonces hay que empezar a hacer pantalones también de mujer, hay que empezar a trabajar con blusas o qué sé yo, buscar en el mercado qué es lo que me hace falta. Una empresa que no se adapta a su realidad es una empresa destinada a desaparecer. Y cuando eres consultor organizacional, cuando te dedicas a esto del crecimiento en las empresas, tienes que encontrar la manera de decírselo a la alta gerencia. Tienes que encontrar la manera de decirle, si no nos adaptamos, las consecuencias serán fatales. Porque una empresa que no se mueve es una empresa que muere. Entonces, estos cuatro son las principales causas o las principales razones por la importancia del desarrollo organizacional. Por eso es que lo estudiamos. Después, les estaba hablando un poco. Cuando tú llegas a la organización, lo primero que tienes que hacer es adaptar las herramientas que tú llevas para trabajar con ellos.
aún en empresas que se dediquen a lo mismo, no existen dos empresas exactamente igual. Así como no existen dos personas, menos dos empresas que son un conjunto de personas con un objetivo en común. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Es, bueno, ¿para qué me sirve el análisis de clima laboral? Simple y sencillamente conocer qué es lo que queremos trabajar, conocer cuál es la percepción del trabajador. Eso es el clima laboral, la percepción que el trabajador tiene sobre su lugar de trabajo. ¿Qué le parece? ¿Le gustan las relaciones interpersonales? ¿Cree que hay un buen estilo de liderazgo? ¿Cree que hay buena comunicación? ¿O qué es lo que piensa él? Tan sencillo como eso en la teoría, pero en la práctica nos da resultados o nos arroja resultados de este tipo de encuestas que de verdad nos hacen que nos cuestionemos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El dueño piensa que los tiene motivados porque les da un bono de puntualidad a la semana, cuando a decir verdad los trabajadores eso ya lo ven como parte de su sueldo. Les da, no sé, una fiesta de fin de año cuando ellos ya lo ven casi como una obligación. ¿Por qué? Porque se ha repetido tantas veces que pierde su valor. Eso es una base del conductismo. Cualquier estímulo que tú le presentes a un niño o a una persona, si te lo presentas muy constantemente, el estímulo pierde su valor porque ellos ya lo ven como algo muy fácil de alcanzar. Entonces es lo mismo para el clima laboral. Hay que seguir buscando herramientas, buscando estrategias para que este clima o esta percepción que el trabajador tenga de su trabajo sea óptima, sea adecuada. La pregunta que les planteaba era, ¿debemos conocer el clima laboral antes de iniciar con un programa de desarrollo organizacional? La respuesta es un sí rotundo. Simple y sencillamente, tenemos que ser capaces de conocer cuál es la realidad actual de mi empresa. Si no la conozco, no seré capaz de crecer. Y era lo que les comentaba, la empresa va a desaparecer. Ahora, para hacer un análisis de clima laboral oportuno o eficiente, hay tres medios que son los principales. Puede haber un cuarto, pero estos son los más idóneos, los más comunes, son los que más se utilizan. El primero son las entrevistas, que tiene ventajas, pero también tiene desventajas, al igual que cada uno de estos tipos. ¿Cuál es la ventaja de la entrevista? La ventaja es que puedes obtener mucha más información, pero solamente si estableces un nivel adecuado de rapport. Por si alguien no recuerda, rapport es esta confianza que logras establecer con el entrevistado para que de verdad te cuente cuál es la realidad. Aquí, el problema es que tú le vas a preguntar qué piensa del lugar en el que trabaja y muchos trabajadores tienen miedo. Piensan que si te dicen la verdad, que si te dicen que está mal algo, los vas a correr. Entonces las entrevistas son consideradas un arma de doble filo. Muy buenas porque nos brindan información esencial que no encontramos en ninguna otra, desde la comunicación verbal hasta la comunicación no verbal, pero que también suscitan algunas situaciones en las que se miente, suscitan algunas situaciones en las que tú piensas, porque los trabajadores te dicen que la empresa está bien, cuando a decir verdad te dijo eso porque se sentía amenazado. Entonces es lo bueno y lo malo de las entrevistas. Los cuestionarios. Los cuestionarios es lo más utilizado. Una escala Likert bien aplicada, con unas 30, 40, 50 preguntas, no hay ningún problema en hacerla. Son muy sencillos de contestar. La escala Likert, ¿qué es? Es un protocolo de respuesta en la que las personas eligen entre muy bueno, bueno, regular o malo, o totalmente de acuerdo, desacuerdo y totalmente desacuerdo. Lo único que tienen que hacer es ir marcando en un pequeño recuadro qué es lo que piensan ellos. Estos cuestionarios nunca se les pide que le pongan nombre a los trabajadores para que sea totalmente anónimo y para que de verdad se explayen, para que los trabajadores nos den información real, porque es con lo que vamos a trabajar. Hay algunas empresas que no permiten que se hagan este tipo de cuestionarios. ¿Por qué? Porque ahí sale toda la información, toda la realidad, y hay algunas empresas que no quieren que te des cuenta de la realidad que ellos viven, especialmente cuando te contratan por certificaciones. Ellos todo lo que quieren es que les des la capacitación y ya, sin ir más allá, sin darte cuenta de la realidad de su institución, sin hacer adecuaciones. Y pues ahí cuando te dedicas a la consultoría, pues tú lo que haces es brindar la capacitación que te piden, pero siempre limitando el alcance. O sea, no va a ser lo mismo una capacitación que se da después de haber hecho un análisis de clima, porque ahí vas a saber exactamente qué parte le duele a la empresa y le va a servir para crecer,
que una capacitación que se da pues porque la tienes que dar. Esa es una gran diferencia. Y es algo que puede marcar ahora sí, cuánto tiempo van a durar los resultados oportunos. Aquí. El desarrollo organizacional lo que busca es generar un cambio. ¿Pero qué es cambio? Es un proceso de reformulación o reestructuración de ideales y formas de pensar y trabajar dentro de la organización. Proceso de reformulación o reestructuración. ¿Es difícil lograrlo? Sí. ¿Por qué? Porque significa que tienes que lograr que la persona se olvide de lo que ha hecho durante tanto tiempo y empiece a trabajar desde una perspectiva actual, desde una perspectiva más competitiva o desde una perspectiva del trabajo en equipo, desde una perspectiva de un liderazgo más eficiente para la organización. El hecho de que siempre lo hayamos hecho de la misma manera no significa que siempre lo hayamos hecho bien. Y esto es algo que tienen que enseñárseles a los trabajadores y a los gerentes también en muchas de las ocasiones. Así te contrata la alta gerencia, o sea, el dueño de la empresa en muchas ocasiones es quien se acerca a un consultorio organizacional. Pero cuando tú llegas, desde el gerente general te cierra las puertas y te dice, no, aquí yo soy el que tiene que tomar la batuta, yo soy quien toma las decisiones. Entonces, tenemos que generar un cambio desde esta forma de pensar, una reformulación o una reestructuración de ideas en la que tú le expliques, yo no vengo aquí para quedarme con tu trabajo, sino para ayudar a la empresa a que crezca. Entonces, cambio es reformular o reestructurar. Existen diferentes modelos con los que se puede generar este proceso de consultoría organizacional o este proceso de desarrollo organizacional. El primero que vamos a ver y que se va a ir analizando durante el curso es el modelo de investigación-acción. Como su nombre lo dice, investigas, actúas. Muy relacionado con el método científico. Los pasos a seguir son 6. El primero es un diagnóstico preliminar, en el que tú te das cuenta, por medio del análisis de clima laboral, que era lo que hablábamos, de cuál es la situación real de la empresa. Aquí, ya cuando tienes la recopilación de datos, que es el segundo paso, se hace un análisis de los mismos. O sea, ya aplicas tu encuesta, muy bien, ahora vamos a trabajar. Se hace una retroalimentación de datos al cliente, que es ir a explicarle qué es lo que tenemos que hacer. El grupo cliente los explora, los analiza y te dice, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo en que empieces con los análisis de puestos para que me des las descripciones y los perfiles. O ¿sabes qué? Esa parte no me interesa, quiero que brinques directamente a la capacitación, que fue para lo que yo te contraté en primera instancia. O qué es lo que ellos deciden. Nosotros trabajamos en este modelo de investigación y acción de la mano del grupo cliente. Aquí el paso número 5 es la planificación de la acción y el paso número 6 es emprender acciones por el grupo cliente siendo guiados por el consultor. ¿Eso qué significa? Que perdón, estaba mandándoles mensaje a todos para ver si alguien se conectaba. Tengo que ser capaz de que la empresa sea la que se esfuerce, que la empresa sea la que empiece a trabajar y que yo, como consultor, simple y sencillamente me convierta en un guía. Me convierta en alguien que va a estar ahí para ayudarlos, para motivarlos, para guiarlos, pero no para realizar toda la presentación, no para realizar todo el trabajo dentro de la empresa, porque ahí es entonces cuando los consultores duran años dentro de la organización y donde se pierde el verdadero valor, porque existe algo que se llama ceguera de taller. Cuando ya llevas muchos años trabajando en una empresa, ya no te das cuenta de cuáles son los problemas que verdaderamente le afectan. Ya no te das cuenta de si estás aquí para qué o por qué. O sea, inclusive ves el robo hormiga como algo normal, ves que hay mucho rumor de pasillo y lo ves como algo normal, siendo cuestiones que se deben de erradicar, siendo cuestiones que se deben de trabajar para sacarles el mayor provecho en el caso del rumor de pasillo o que deben de desaparecer por completo en el caso del robo hormiga. Entonces, el modelo de investigación-acción lo podemos resumir en estos 6 pasos, se va a ver más a detalle. Ahora, el segundo modelo con el que se trabaja es la teoría de sistemas. ¿Qué es un sistema? Simple y sencillamente, un sistema es la unión de varios elementos con un objetivo en común o con algunas características en común. Una empresa
es la unión de varios departamentos, múltiples departamentos, es lo que consiste cualquier empresa de servicios, de productos. Tenemos, pues, por ejemplo, el área de compras, el área de ventas, el área de recursos humanos, que es en lo que se especializa un psicólogo organizacional. El aspecto, el área de administración, el área de contabilidad, el área de finanzas, el área fiscal, bueno, muchos departamentos. Pero todos ellos deben estar unidos. ¿Unidos por qué? Por una entrada, un proceso y una salida. Y siempre guiados por la retroalimentación. Este es el máximo resumen de la teoría de sistemas. ¿Qué significa? No separar simple y sencillamente el todo en departamentos. Por eso les pongo la imagen donde se rompe estas manos. Nosotros en muchas empresas es lo que hacemos, o sea, cada departamento se encarga de lo suyo y no tienen ni idea de la repercusión que tiene en la empresa. Esto disminuye la motivación, disminuye la pertenencia a la empresa, porque no sabes verdaderamente qué es lo que estás trabajando. Entonces, debemos recordar siempre, cuando llegas a una organización, igual puedes comenzar a trabajar con los diferentes departamentos, pero lo importante antes de que un consultor abandone la empresa en la que está trabajando es consolidarlos en una sola empresa, consolidarlos en una sola institución, pues para que se logre el verdadero crecimiento. Después de la teoría de sistemas, tenemos la capacitación como agente de cambio. ¿Qué es la capacitación? Capacitar a alguien es enseñarle o darle las herramientas necesarias para que se desempeñe de la mejor manera posible en su trabajo actual. Darle o brindarle las herramientas necesarias a todo trabajador para que se exprese o para que trabaje de la mejor manera posible. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos ponen nuevas funciones en nuestro trabajo, pero no nos explican? O sea, a decir verdad, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pues aquí, así de sencillo como lo vemos, tan solo hay que trabajar, hay que capacitar a estos trabajadores desde que entran a la organización, o deberíamos de haber recibido nosotros la capacitación cuando acabamos de entrar. Existen diferentes tipos de capacitación, existen múltiples divisiones, pero la primera capacitación que debemos de recibir en las empresas se llama inducción, que es en la que se nos habla cuál es la naturaleza de la empresa, cuál es la filosofía empresarial, entre muchas otras cosas. Ahora, en base a los resultados del análisis, se establece un programa de trabajo basado en muchas situaciones en la capacitación. La mayoría de las ocasiones, como nosotros vamos a trabajar, es capacitando a las personas, ayudándolas, exponiéndolas, brindándoles las habilidades, los conocimientos y los valores necesarios para que ellos se desenvuelvan de una manera eficaz. Aquí me gustaría hacer una pequeña distinción entre clima y cultura organizacional. ¿Qué es el clima y qué es la cultura? El clima organizacional es la percepción que el trabajador tiene de la empresa. Es decir, simple y sencillamente, era lo que estábamos hablando al principio, ¿qué entiende él? ¿Cómo se siente dentro de la empresa? ¿Qué percibe? Percibe un ambiente agradable, un ambiente de compañerismo, un ambiente de respeto, un ambiente de liderazgo adecuado, donde se le toma en cuenta, donde se le considera. O él detecta un ambiente laboral en el que no es capaz de sobresalir, no es capaz de participar, no es capaz de demostrar que vale verdaderamente. ¿Qué es lo que nosotros estamos proyectando como institución? Ese es el clima organizacional. ¿Cómo hacemos sentir a nuestros trabajadores? ¿Qué perciben ellos de nosotros como empresa? Ahora, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es la otra parte de la moneda. La cultura organizacional es esta parte que la empresa le brinda a los trabajadores. Solemos asociarla con la misión, la visión, los valores y el organigrama dentro de la institución en la que nos encontramos laborando. ¿Qué es la misión? Bueno, la misión, escribo estos tres,
Misión, visión, valores y el organigrama. Estos cuatro juntos son la cultura organizacional. Ahora, comenzando con la misión. ¿Qué es la misión? Es ¿qué hace la empresa? Así de fácil es responder esta pregunta. Misión de una fábrica de zapatos, pues es ¿qué hace la institución? Hacemos calzado de calidad. Simple y sencillamente, si tú quieres poner eso en una misión, está bien redactada porque estás contestando qué o para qué existe la empresa. Ya solemos adornar un poco más. Por ejemplo, misión, ser una empresa, ser la empresa de mayor calidad en el rama del calzado, por medio de la producción de diferentes estilos para dama y para caballero. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que vende zapato de calidad de hombre y zapato de calidad de mujer. Con eso es más que suficiente. Luego en algunas ocasiones vemos misiones o visiones o filosofía en general muy rebuscadas. Metamos términos de más para hacer más grande, para que se vea bonita la presentación. No, yo siempre he sido más práctico. Yo siempre he creído que una misión corta pero sustancial es más fácil para los trabajadores que se identifiquen con ella que una misión muy larga. Ahora, eso es la misión. ¿Qué hago? ¿Para qué existo como empresa? Ahora, la visión, esta sí va hacia dónde quiero llegar. O sea, mi misión era hacer producto de calidad. Mi visión es posicionarme en el primer lugar al mercado nacional. O comenzar a importar, esa es mi visión. Aquí me surge una duda. Espero que cuando vean esto sepan cómo contestarla. ¿Que la visión debe revisarse? ¿O una vez que tenemos la visión se queda por el resto de la vida de la empresa? Lo que yo les recomiendo es que cada 5 años se haga una revisión de la visión institucional. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Porque simple y sencillamente no es lo mismo que esperamos hoy, lo que esperaremos dentro de 5 años, lo que esperaremos dentro de 10, lo que esperaremos dentro de 20 años. Aquí se debe trabajar, se debe de seguir adelante y pues no nos queda otra más que seguir trabajando para alcanzar esa visión. Porque si la empresa no sabe hacia dónde va, si la empresa no sabe qué es lo que quiere, pues la empresa se pierde. Y era lo que les hablaba hace un momento. La visión siempre se hace después de haber revisado el entorno, después de haber revisado la realidad en la que se desenvuelve la empresa. Si tenemos una competencia muy dura, pues entonces hay que analizar qué es lo que hace que ellas sigan siendo una competencia tan pesada y qué es lo que nosotros podemos ofrecer para sobresalir en el mercado. Después, otra parte igual de importante son los valores. Me ha tocado ver valores, bueno, empresas con 10 valores, 20 valores, 15. Yo soy más de la idea de si pones 3 valores, pero 3 valores que verdaderamente te guíen, 3 valores que te ayuden a sobresalir, a crecer, que te hagan llegar a tu visión y que estén relacionados con tu misión, con eso es más que suficiente. Los valores institucionales nos ayudarán a crecer, siempre y cuando vayan acordes o vayan ad hoc a lo que nosotros requerimos. Entonces, clima organizacional es percepción del trabajador, cultura organizacional es lo que la empresa le brinda, misión, visión, valores y el organigrama, que lo revisaremos durante los diferentes temas. Después, si hablábamos de que el cambio era lo más importante dentro del proceso de consultoría organizacional o de desarrollo organizacional, tenemos que hablar de cómo generar un cambio. Y aquí hay diferentes etapas. La primera es el descongelamiento, la segunda el movimiento y la tercera el recongelamiento. Si se fijan es descongelo, o sea, te quito de la situación en la que estás actualmente. La segunda es te muevo a la situación deseada. Y la tercera es te vuelvo a congelar para que tú ya te quedes trabajando en esta parte, para que tú ya te quedes, no nada más con ese movimiento, porque luego las personas se sienten perdidas aquí.
sino que te vuelvas a congelar. Aquí, ¿qué se siente cuando descongelas a la empresa? Se siente desequilibrio, insatisfacción, toma de conciencia de la situación, procedimientos, hábitos, costumbres y actitudes. Se siente también ansiedad, se sienten dudas del propio modo de conducirse. El descongelar es lo más difícil, porque estás quitando a las personas de su zona de confort. Les estás diciendo, todo lo que hicieron durante estos 10 años está mal, o simple y sencillamente puede mejorarse. Y cuando tú le dices a alguien eso, le estás pegando en sus cimientos, lo estás haciendo que se tambalee. ¿Por qué? Porque todos tenemos miedo a lo desconocido. Y cuando tú le dices, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar, en ese momento ellos temen. Y ellos pues se sienten mal. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Identificar las estructuras sujetas al cambio, es decir, qué vamos a cambiar, satisfacer las necesidades que surjan, establecer un sistema de equilibrio, o sea, hacer que los trabajadores poco a poco se vayan acostumbrando. Sobre todo, el que sigue es el más importante, es conocer la situación deseada y alcanzarla. Tan simple y tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que quiero lograr? Y aquí yo agrego siempre una pregunta. ¿Cómo lo voy a lograr? Ya sabemos qué vamos a hacer y ya sabemos cómo, pues entonces ahora ¿qué sigue? Empezar a hacer el movimiento. Aquí, ¿qué vas a hacer que sientan los trabajadores? Otra vez desequilibrio, inestructura, inestabilidad, inseguridad e incertidumbre. Si desde que tú les habías dicho que los ibas a mover, ellos ya empezaban a sentir cierta ansiedad, cuando tú los mueves, el momento en el que los estás moviendo de esta zona de confort, de esta forma en la que habían trabajado, en ese momento es cuando hay mayor crisis, cuando no podemos abandonar. Es aquí cuando el desarrollo organizacional verdaderamente cobra vida, cuando todos los trabajadores se vuelcan hacia la nueva zona, que es cuando está creciendo, o cuando quieren quedarse estancados. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué necesidades surgen, mejor dicho? Voltear la mirada al entorno, generar información, buscar alternativas, seleccionar alternativas, abandonar viejas estructuras, tener una mayor adaptación. Esta palabra es trascendental, la palabra adaptación. ¿Por qué? Porque ¿qué es adaptar? Adaptar es darme cuenta de mi realidad y empezar a trabajarla. Ahora, adoptar nuevas estructuras, pues es generar el cambio. Ya descongelé y ya moví. ¿Qué tengo que hacer? Volver a congelar. Para volver a congelar tenemos que hablar de un estado homeostático. ¿Qué es un estado homeostático? Es un estado de equilibrio. Un estado en el que las personas otra vez se sientan como al principio, pero ya con el nuevo cambio. Un cortador que cortaba a mano y nosotros le enseñamos a utilizar una máquina, tiene que sentirse tan a gusto utilizando su nueva máquina como lo hacía cuando todos sus cortes eran a mano. Difícil de lograr un poco, pero las estrategias existen y las estrategias funcionan cuando empiezas a trabajar con ellos. Más que nada cuando empiezan a darse cuenta que hay ventajas dentro de la nueva forma de trabajo, el recongelamiento se da de manera automática. ¿Cuáles son las necesidades? Integrar nuevos esquemas, establecer contacto genuino, considerar el efecto del cambio y generar un cambio duradero, que es lo que verdaderamente importa. Aquí, esta diapositiva va a ser una de las más importantes, la diapositiva número 13, es la resistencia al cambio. Las fuerzas restrictivas que obstaculizan un cambio surgen de las amenazas de inestabilidad. Ya estábamos hablando de que las personas se sienten incómodas y se resisten. El cómo se manifiesta y el cómo disminuirlo es algo que se tienen que saber, es algo que sí de verdad, si te piensas dedicar al desarrollo organizacional, lo tienes que dominar como la palma de tu mano, es como el Padre Nuestro para los cristianos. ¿Por qué? Porque es lo que se domina, es lo que se aplica cada día y es como tú te vas a dar cuenta de si existe resistencia al cambio, por qué existe y lo más importante, qué vas a hacer para disminuir esa resistencia. Porque siempre vas a tener trabajadores que no estén de acuerdo. Siempre que tú llegas a la empresa a querer generar cambios, va a haber quien diga no. ¿Y cómo dice ese no? Pues cuestionando cualquier detalle del proyecto, externando dudas con respecto a la necesidad de cambiar,
Es decir, así te lo dicen tal cual, ¿para qué cambiamos? Estos suelen ser personas muy rígidas, personas que les cuesta mucho trabajo esto de generar cambios. Y pues hasta cierto punto es algo normal, pero no es algo que debería de seguirse dando. Aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ahorita lo hablamos. Vamos a ver primero, vamos a seguir viendo cuáles son las características. Otra de las características pues es convertir la iniciativa de cambio en objeto de burla y ridículo. Se burlan del proceso que tú emprendiste, del proceso que se está trabajando de desarrollo organizacional. Fingen indiferencia, recuerdan el pasado nostálgicamente, este también es de los mejores que hay. Cuando te dicen, hace 10 años estábamos mejor. Suele pasar que en algunas empresas te lo digan, así tal cual. Es que hace mucho tiempo, cuando estaba tal gerente, era cuando se trabajaba a gusto en esta empresa. Lo que tú tienes que hacer es generar esta información para que los trabajadores pues, se esfuercen, para que no se la pasen recordando el pasado, sino que empiecen a trabajar. Ahora, buscan consecuencias negativas, también es otra de las características. A todos les buscan el lado negativo. También podemos decir que es algo normal que se dará durante el proceso del cambio. Lo importante aquí pues es no dejarte llevar, sino que tú seguir trabajando. Algunos simple y sencillamente, bueno, se abstienen de colaborar en el proceso, dicen, sí, está bien, pero háganlo ustedes. Otros desacreditan a los iniciadores del cambio, es decir, cuando una persona se une, cuando una persona dice, yo voy a cooperar, empiezan a decir, no, tú no vales nada, tú no sirves, y eso que tú has hecho todo esto, y le empiezan a contar toda su vida. Otra cosa, expresar un yo te aviso. Significa, esto lo hacen los gerentes en algunas situaciones cuando empiezan a trabajar, los supervisores, los coordinadores. Cuando ven que, bueno, no quieren cambiar, entonces te dicen así tal cual. Yo te aviso, te lo dicen de esa manera, licenciado, ¿sabe qué? Vamos a terminar por ahora con el proceso de desarrollo organizacional y lo retomaremos más adelante. Tú les preguntas, muy bien, ¿cuándo? Y la respuesta de ellos es algo común, yo te aviso. Eso es una resistencia al cambio. Lo que tenemos que hacer ahí, pues es insistir, pedir otro mes, decirle, ¿sabe qué? Denme un mes más, si ve que no hay resultados, pues no hay ningún problema, yo con mucho gusto me voy de la empresa. Pero sí continuar trabajando. Por último, se puede reconsideran constantemente los plazos de implementación. Ya te habían dicho que dentro de 15 días y no lo hacen, si te vas otra vez a la siguiente semana y no te permiten dar la capacitación, es algo que suele pasar y que también pues es una resistencia al cambio. Ahora, lo más importante, ¿cómo disminuir estas resistencias? ¿Cómo hacer que ese don Pedro que se para hasta atrás de la capacitación y empieza con cada una de estas características, se involucre, empiece a trabajar en el cambio? Pues lo primero es escuchar a los trabajadores y manifestar empatía. Escuchar a los trabajadores, ¿eso qué significa? Pues bajarme a su nivel. El desarrollo organizacional no es algo que se dé desde una oficina o que tú estés sentado tranquilamente arriba con los altos jefes, con la alta gerencia, para que la empresa sola fluya, no. El desarrollo organizacional es trabajar con todos y cada uno de los niveles. Gerentes, subgerentes, coordinadores, supervisores, nivel operativo, inclusive inversionistas en empresas muy grandes. Es involucrarte con todos y cada uno de ellos. ¿Para qué? Para generar un cambio. Y un cambio que sea oportuno para la empresa, un cambio que sea verdaderamente de crecimiento. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Generar información de necesidades, hechos, objetivos y afectos del cambio. Cuando tú le dices a una persona por qué quieres que cambien, en ese momento la persona empieza a aceptar un poco más. ¿Por qué? Porque no le vas a decir que quieres cambiar para correrlo. Eso es lo último que se busca con un proceso de desarrollo organizacional, de despido de personal. Pues nosotros lo que necesitamos es readaptar la empresa y comenzar a trabajar. Pero pues inclusive a nosotros como trabajadores pues nos da miedo. Cuando te dicen, ¿sabe qué? Va a venir un consultor nuevo a la empresa, pues dices, oh por Dios, me van a correr o qué es lo que va a pasar conmigo. Aquí lo importante es explicarles para qué se quiere generar el cambio. Otro, ajustar el proceso de cambio a la organización. Cada organización es diferente
Y por consiguiente, nosotros tenemos que ser capaces de darle una capacitación individualizada. O sea, si estoy trabajando en la Pepsi, en PepsiCo, después de haber trabajado en Coca durante algún tiempo, no significa que sean lo mismo, aunque los dos se dediquen a la venta de refresco. Si yo quiero trabajar en Flexi después de haber trabajado en Émico, no significa que lo mismo que utilicé ya me lo voy a traer. No, tengo que adaptar el proceso de cambio a la organización. De igual forma, reducir al máximo la incertidumbre y la inseguridad, ya les comentaba, darles toda la información. No combatir la resistencia, combatir el problema. Como consultores, especialmente en las primeras veces que empiezas a trabajar, esto se los digo por experiencia propia, si ves que los trabajadores empiezan a ponerse en tu contra, yo cometí ese error. Quise calmar a los trabajadores y no. Lo que debemos hacer nosotros en esta primera instancia es seguir con el proceso de capacitación, seguir con la implementación del cambio. ¿Por qué? Porque el hecho de que no trabajen o de que estén de esta manera es nada más por la resistencia al cambio. Si yo sigo implementando el proceso y logro generarlo, ellos automáticamente empiezan a trabajar. El siguiente, no imponer el cambio. Hay algunas empresas en las que esa fuerza, o sea, lo haces o lo haces. Y eso no es lo más recomendable. Hacer un cambio participativo significa que los mismos trabajadores te ayuden a que el cambio se vaya dando. Realizar cambios pequeños, realizar cambios continuos, aunque sean pequeños, pues es mantenerlos acostumbrados a que haya cambios para que cuando tú llegues con un proceso de consultoría organizacional no les sea tan difícil. Crear un compromiso común es, la empresa los invita a que trabajemos juntos, así de fácil. Entre todos podemos generar mucha más y más rica información. Y plantear el costo-beneficio del cambio. Explicarles cuáles son las ventajas. O sea, sí, miren, van a quedarse capacitación durante un mes, por ejemplo, los días sábados de 5 a 6. Pero a cambio de eso, ustedes van a salir temprano el resto del año. ¿Por qué? Porque ya van a ser más eficientes, van a terminar sus trabajos antes y van a poderse ir a las 2 de la tarde, siendo que ustedes salían a las 4. Entonces, hay que siempre ser capaces de plantear el costo-beneficio. Es algo que a los trabajadores les hace sentir muy bien. Cualquier duda, ya saben que estoy para servirles. Y pues vamos a trabajar. Durante este módulo aprovechémoslo al máximo. Y ya saben, espero por lo general al menos una conclusión pequeña al final, pero que sea algo suyo. No un resumen, no un ensayo, sino algo personal. ¿Qué se les quedó? Y pues con esto damos por concluida la clase. Muchas gracias, buenas noches, descansen.